vamos arrancando. Comprobemos de que esté grabando bien. Sí, está grabando bien. Listo. Bueno, vamos arrancando. Hoy, en contenido, lo que tenemos de la clase de hoy es corto, básicamente. Porque lo que vamos a hablar es básicamente de la primera condición de equilibrio. Es el tema central de la clase de hoy, ¿sí? Yo les decía a los chicos del lunes, y creo que se lo dije a ustedes la semana pasada, esta unidad para mí es la más difícil porque es la que tiene más matemáticas, ¿sí? Y de todo lo que es la unidad de estática, la clase de hoy es precisamente como el núcleo, ¿sí? Primera condición de equilibrio, si le entiendo bien, la segunda no me va a costar tanto, porque es un razonamiento parecido, ¿sí? Así que ahí me fijé, está grabando bien, quiero que este sí quede bien porque lo van a necesitar. Bueno, vamos viendo. Lo que vamos a ver hoy son nada más que dos cosas, ¿sí? Resultante de un sistema de fuerzas que me dijo Carlos que el lunes se los mencionó antes de terminar la clase y arrancamos derecho con la primera condición de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿de qué va resultante de un sistema de fuerzas? ¿Sí? Pensemos lo siguiente. Esta es la definición de la resultante. La resultante de un sistema de fuerzas es una fuerza. Nosotros lo llamamos R, ¿sí? Acuérdense que por notación todo lo que es mayúscula con una flechita arriba es porque es un vector. En este caso nuestras fuerzas son todos vectores, ¿sí? Así que esta es una fuerza que lo que hace es reemplazar a todo el conjunto de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces la idea de la resultante en el fondo es sentido común, pero funciona bien. Porque yo tengo, acuérdense, el concepto de fuerza es el siguiente. Si yo tengo dos cuerpos que están interactuando entre sí, entonces la fuerza representa esa interacción, ¿sí? Yo normalmente estudio un cuerpo y analizo la interacción de ese cuerpo con el resto de los cuerpos que lo rodean, viendo las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. ¿Bien? Entonces, yo puedo tener un cuerpo y pueden estar actuando 100 fuerzas, o pueden estar actuando 2, pero la resultante lo que va a hacer es reemplazar a todo ese conjunto de fuerzas con una sola, que va a producir el mismo efecto que el conjunto original. ¿Bien? Esa es la idea detrás de la resultante y por eso es que es tan práctico, porque sirve para reemplazar muchas fuerzas que están interactuando sobre un cuerpo por una sola, que tiene el mismo efecto. ¿Bien? Esto es recontra importante, porque normalmente uno se equivoca hasta que llega al parcial y se equivoca en el parcial, o hasta que alguien le dice estás calculando mal. Solo se puede calcular las resultantes de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí? Yo no puedo calcular las resultantes de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A junto con las del cuerpo B. No puedo mezclar fuerzas, ¿sí? Lo que me interesa es calcular las resultantes de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Bien? ¿Y cómo se calcula la resultante? Acá tenemos la definición matemática. La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Bien? Entonces, si las fuerzas son vectores, cuando yo sumo estas fuerzas que son vectores, la resultante va a ser un vector. ¿Bien? Acuérdense que a toda esta suma, que puede ser muy larga, porque yo puedo tener 200 fuerzas actuando sobre el cuerpo, la puedo reemplazar por esta notación abreviada, que esto, ¿cómo lo entiendo? Esto va a ser la sumatoria de las I fuerzas, donde I va desde 1 hasta N, ¿sí? Entonces, cuando I va a 1, yo acá reemplazo I por 1 y esto va a ser F1, ¿sí? Sumo, ahora hago un siguiente pasito, I vale 2, entonces tengo F1 más F2 más F3 más hasta que llego a la última fuerza. ¿Bien? Entonces fíjense que en el fondo es una idea de sentido común, ¿sí? La resultante de un sistema de fuerzas es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿sí? Y el efecto que va a producir es el mismo efecto que producen todas las fuerzas originales. Eso que estamos diciendo ahí, ¿sí? Fuerza sumatoria o fuerza resultante o fuerza neta son la misma cosa.
va a depender de la forma en que se lo menciona según el libro. ¿Bien? Fuerza neta es lo mismo que resultante, o fuerza sumatoria también. ¿Mm? ¿Qué viene a hacer esto entonces? Si yo tengo dos fuerzas, recuerden el método gráfico que habíamos definido el miércoles pasado, yo tengo F1 y F2. Si quiero definir la resultante de forma gráfica, lo que hago primero es pararme en el extremo del vector F2, de la fuerza F2, y dibujo la copia de F1, una fuerza que tiene la misma recta de inclinación y tiene el mismo módulo y apunta en el mismo sentido. ¿Sí? A esta le llamo F1'. Ahora hago exactamente lo mismo pero al revés. Me paro en el extremo de F1 y dibujo la copia de F2. ¿Bien? Y esta es F2'. Fíjense que las dos copias se intersectan en un punto, las dos proyecciones. Ese punto va a ser el extremo de la fuerza resultante. ¿Sí? Esto lo habíamos dicho la semana pasada cuando vimos suma de vectores con el método gráfico. Bueno, acá lo estamos aplicando directamente con fuerzas. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa si tenemos que calcular la resultante de un sistema de fuerzas y no podemos utilizar el método gráfico? Necesitamos utilizar el método analítico, que es el que realmente sirve. El método analítico se basa, lo habíamos dicho con los vectores, en conocer las componentes de cada fuerza. ¿Sí? Si yo no conozco las componentes de cada fuerza, tengo antes que nada que averiguar las componentes. ¿Sí? Pero si yo conozco las componentes, fíjense entonces lo que vamos a hacer es anotar F1 en función de sus componentes. Esto va en la dirección del eje X, la componente de F1 en X, y esta componente va en la dirección Y, F1 en Y. ¿Sí? Y lo mismo para F2. Yo necesito conocer esto. ¿Bien? Y entonces la resultante va a ser la suma de fuerzas. ¿Y cómo habíamos dicho que se hacía la resultante? Con fuerzas o con vectores de los cuales conocemos sus componentes. La fuerza resultante va a tener una componente en X y una componente en Y, porque es un vector, y esas componentes se calculan de esta forma. ¿Sí? Sumo, esto es F1, bien, lo que tengo acá, más esto que está acá es F2, ¿y cómo sumo? Lo que está en azul va con lo que está en azul, o sea, sumo componente en X con X, y sumo componente en Y con componente en Y. ¿Sí? No tengo que mezclar, no puedo sumar una componente en X de F1 con la componente en Y de F2 porque me van a echar. ¿Sí? Entonces, sumo X con X y sumo Y con Y. ¿Sí? Por eso lo puse en colores. ¿Sí? No se confundan, ¿no? Primer condición de equilibrio. ¿Sí? Y este es el tema de hoy. Este perro es espectacular, se llama Harto. Después búsquenlo en Google. Tiene un Facebook, es un salchicha y le equilibran cosas en la cabeza. Le ponen vasitos con agua. Es espectacular el bicho. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de la primera condición de equilibrio? Es muy sencilla. Como todo lo que es estática, son ideas de sentido común. La dificultad está en expresarlo matemáticamente. La primera condición de equilibrio es decir, cuando se cumple, el cuerpo se encuentra en equilibrio estático o en equilibrio de traslación. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo no se desplaza. ¿Sí? La primera condición de equilibrio me dice, si un cuerpo se encuentra en equilibrio estático. ¿Sí? O sea que no va a cambiar su posición cuando pase el tiempo. Por ejemplo, el lápiz está ahí, yo puedo definir un sistema de coordenadas que tenga como 0, 0 el vértice de la mesa, y puedo poner un cronómetro, y arranco el cronómetro, y puede pasar mucho tiempo, y las coordenadas del lápiz, la coordenada X e Y del lápiz van a ser las mismas. ¿Sí? No se desplaza, no cambia su posición cuando pasa el tiempo, entonces está en equilibrio estático. ¿Sí? ¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio estático? Y esta es la posta. ¿Sí? Cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. ¿Sí? En el fondo, esto lo que nos está diciendo es un montón de cosas interesantes. ¿Sí? Me dice primero que nada, si vos tenés un cuerpo y actúa varias fuerzas sobre ese cuerpo, vos podés calcular la fuerza resultante. ¿Sí?
Esa va a ser la resultante de tu sistema de fuerza. Si tu resultante vale 0, ese cuerpo está en equilibrio estático. O sea que no se va a mover, no se va a desplazar. ¿Sí? Si la resultante del sistema de fuerza es distinto de 0, ese cuerpo se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque hay una fuerza neta que está haciendo que ese cuerpo deje de estar en equilibrio y empiece a desplazarse. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser el movimiento? Bueno, eso es pregunta para física 1. Después van a ver en física 1 que hay movimientos a velocidad constante y movimiento con aceleración constante. ¿Bien? Pero para nosotros, en introducción a la física, lo que nos importa es analizar la parte del equilibrio. Así que básicamente la primera condición de equilibrio se resume en esto. Suma de fuerzas igual a 0. ¿Bien? Este es el centro de la primera condición de equilibrio. Es decir, un cuerpo no se traslada, no se desplaza, por lo tanto, la resultante es 0, por lo tanto, la suma de fuerzas sobre ese cuerpo vale 0. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Son varias cadenas lógicas. Yo tengo un cuerpo. Si no actúa ninguna fuerza sobre ese cuerpo, porque ese cuerpo no interactúa con nada en el universo. Eso no va a pasar, pero podemos suponer un caso idealizado mentalmente. ¿Sí? Tengo un cuerpo aislado, el único cuerpo del universo, no existe ningún otro cuerpo, entonces no actúa ninguna fuerza sobre ese cuerpo. ¿Cuánto vale la resultante? Vale 0, porque no actúa ninguna fuerza. Por lo tanto, ese cuerpo va a estar quieto, va a estar en reposo, en equilibrio estático. ¿Bien? Si tengo un cuerpo y actúa una fuerza, bueno, ya hay resultante, va a ser igual a esa misma fuerza. ¿Sí? Ese cuerpo ya no va a estar en equilibrio porque el resultante es distinto de 0. Pero lo gracioso es que yo puedo tener un cuerpo sobre el cual actúan muchas fuerzas y como las fuerzas son vectores, yo puedo llegar al caso donde la suma de esas fuerzas se vayan cancelando entre sí. ¿Bien? Entonces, de hecho de eso se trata el estudio de la estática, cuerpos sobre los cuales actúan muchas fuerzas pero se van cancelando entre ellas. Entonces, si la suma vale 0, no importa que hayan actuado 2 o 20 fuerzas, ¿sí? Ese cuerpo igual va a estar quieto. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, esa era la clase de hoy. No. Hay que resolver cosas porque si no, no hacemos nada. Así que bueno, lo que vamos a hacer a partir de ahora es aplicar la primera condición de equilibrio en varios problemas. Si no, queda en letra y nos iríamos a tomar el té a las 8:37. ¿Sí? Bueno, yo puse varios problemas que están un poco difíciles, cosa de que analicemos situaciones complejas. Con este problema probablemente estemos casi toda la clase. Es un problema típico de parcial. Es un plano inclinado que encima tiene fricción en la superficie del plano. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Esta es la típica situación de física que solo se ve en los libros de física a menos que uno trabaje en mudanza. ¿Sí? Pero el plano inclinado es muy práctico porque realmente me permite mover cosas haciendo una fuerza menor al peso de esa cosa que estoy moviendo. Pero bueno, ¿de qué va el problema? Tengo un plano inclinado que está inclinado a 30 grados, tengo un cuerpo A, ¿sí? Que está sobre el plano inclinado y me dice que acá hay rozamiento, ¿sí? En toda la superficie del plano. Bueno, este cuerpo está atado, fíjense, por una cuerda, esa cuerda pasa por una polea, que lo único que hace es doblar la cuerda, ¿sí? Y a su vez ata al cuerpo A con el cuerpo B. ¿Bien? Y se supone que todo esto está quieto, ¿sí? Se supone que tanto el cuerpo A como el cuerpo B están en reposo. ¿Bien? Entonces, la resultante del sistema de fuerzas que actúe sobre el cuerpo A va a ser 0. La resultante del sistema de fuerzas del cuerpo B va a ser 0. ¿Sí? Yo no puedo mezclar fuerzas de A con fuerzas de B. Lo que actúa en el cuerpo A se suma en A. Lo que actúa en B se suma en B. Entonces, leamos el enunciado. Dice lo siguiente: dos bloques A y B están en equilibrio. A mí ya me está dando información valiosa. Me dice, los cuerpos están en equilibrio, entonces yo mentalmente ya tengo que saber, suma de fuerza sobre A tiene que ser igual a 0, suma de fuerza sobre B tiene que ser igual a 0. ¿Sí?
Están en equilibrio, dispuestos en un plano inclinado a 30 grados y unidos por una cuerda. Acá hay una frase, esto es como jerga de abogados, hasta que uno le encuentra el significado, parecen palabras vacías, ¿sí? Cuerda inextensible y de peso despreciable. A nosotros nos recontra importa en estática que las cuerdas sean inextensibles. ¿Qué significa que sean inextensibles? Que no se pueden estirar. Si se podrían estirar serían resortes, no serían cuerdas, ¿sí? Entonces una cuerda que no se puede deformar y que no tiene peso. ¿Por qué me importa que la cuerda no tenga peso? Porque si la cuerda tendría peso, sería un tercer cuerpo que yo tendría que analizar. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una cuerda ideal. Es una cuerda que no se estira, que no se rompe, pero que no tiene peso, ¿sí? Existen. Cuando hagamos el laboratorio de estática la semana que viene, van a ver que tenemos cuerdas que son finitas, pero son muy resistentes, ¿sí? Entonces sirven para, con una suposición adecuada, podemos creer que son cuerdas ideales. Aparte el enunciado me dice, ¿no? El peso del bloque A es 30 newton, el peso de este bloque. El peso del bloque B es 25 newton, ¿sí? El coeficiente de rozamiento estático crítico, o sea, el coeficiente más grande que va a existir en este plano inclinado, entre el bloque A y la superficie, es igual a 0,74. ¿Bien? Así que yo sé que el rozamiento máximo vale 0,74. Inciso A me dice, determinemos el valor de la fuerza aplicada a la cuerda, o sea, acá va a haber una fuerza en esta cuerda, ¿cuánto vale? Después, el valor de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo A. Después me dice, verificame si esto está en equilibrio o no. Y después la última pregunta es muy interesante. Como este cuerpo está colgando, empezaba a meterle más masa hasta que lleguemos al máximo valor de masa de este cuerpo. Va a llegar un punto cuando ya va a tener mucha masa que va a romper el equilibrio, ¿sí? Va a ser tan pesado que esto va a tender a bajar y hacer que este suba. Entonces que lleguemos a encontrar ese valor. Este problema estaba en el práctico del año 18 y es bien largo, así que por eso lo seleccioné. Veamos de resolverlo. Yo me voy a copiar el enunciado. Este me sirve más para... Este anotador es mejor que el otro, así que con este vamos a andar bien. Bien. Yo me copio esto. Y me voy a llevar el dibujo también, ya que lo tengo. Bien, perfecto. Listo. Ahora vamos a empezar a resolver. Bueno, primer problema de estática que vamos a resolver y es bien complicado, a propósito, bien feo. Bueno, los problemas de estática se resuelven de forma secuencial. En este tipo de problemas conviene ser muy ordenado, porque me va a aclarar la cabeza. Primero que nada, lo primero que tengo que hacer, este es un problema donde hay dos cuerpos para estudiar, el cuerpo A y el cuerpo B. Entonces el primer paso es dibujar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo, ¿sí? Puede ser que me hayan dado un enunciado en forma textual. Si es así y yo no tengo dibujo, lo primero que tengo que hacer es hacer un dibujo de la situación física, ¿sí? Parece tonto, pero es recontra necesario. Si tengo el dibujo, perfecto. Lo que hago es empezar a dibujar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Entonces empecemos sobre el cuerpo A. El cuerpo A tiene masa, y fíjense que acá me dice ya el enunciado, tengo el peso del cuerpo A, vale 30 newton. ¿Bien? Entonces yo lo voy a anotar por acá. El peso de A, bueno, no, pongamos con A mayúscula. 30 newton. Ustedes piensen lo siguiente, habíamos dicho, las fuerzas representan interacciones.
el peso representa la interacción de esta masa con la masa de la Tierra, ¿sí? Por regla general, si un cuerpo tiene masa, entonces tiene peso, sí o sí. El peso es masa por gravedad. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la dirección de la fuerza peso? La fuerza peso actúa sobre este cuerpo, ¿bien? Y apunta hacia el centro de la Tierra. Nosotros vamos a suponer que esta es la dirección, ¿sí? Entonces esto representa el peso A. ¿Bien? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el cuerpo A? Varias más nos faltan. Primero, el cuerpo A está apoyado sobre una superficie, la superficie del plano, ¿sí? Como segunda regla general, habíamos dicho que este ángulo era 30 grados, ¿no? Si un cuerpo está en contacto con una superficie, esa superficie ejerce una fuerza normal sobre el cuerpo, ¿sí? ¿Qué dirección tiene esa fuerza normal? Es perpendicular al plano de apoyo, ¿sí? Entonces, además del peso, va a actuar una fuerza que vamos a llamar la fuerza normal, ¿sí? Fíjense que la fuerza normal cumple lo que yo le estaba diciendo recién. Hace un ángulo de 90 grados con el plano inclinado. Este cuerpo está apoyado sobre un plano inclinado, por eso la normal tiene esta dirección. Si el plano sería horizontal, la fuerza normal tendría la dirección del lápiz, sería perpendicular al plano de la mesa, ¿sí? Como es un plano inclinado, entonces la normal sale inclinada también. ¿Sí? Muy importante no confundirse con eso, ¿sí? La otra cosa es que la normal siempre apunta del centro del cuerpo hacia afuera, ¿sí? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre este cuerpo? Bueno, este cuerpo está agarrado por esta cuerda, ¿sí? Que lo está sosteniendo y lo está atando al cuerpo B. Cada vez que vean una cuerda, automáticamente les conviene pensar que va a existir una fuerza de tensión, ¿sí? La fuerza de tensión tiene una dirección bien concreta y es la siguiente. Actúa sobre la cuerda, ¿sí? En dirección de la cuerda, apuntando desde el cuerpo hacia afuera, hacia donde va la cuerda. ¿Mm? Entonces, ¿cómo va la fuerza de tensión? Así. ¿Bien? Como tengo dos cuerpos que están atados con esta cuerda, podemos pensar que esta va a ser la tensión sobre el cuerpo A. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, falta una cuarta fuerza, porque a mí me están diciendo, cuidado, que este plano inclinado tiene rozamiento, ¿sí? Hay fricción. ¿Qué decimos con la fricción? La fricción es una fuerza que actúa de forma paralela al plano, ¿sí? En realidad es una fuerza de contacto que se produce acá, en la zona donde el cuerpo está apoyado con el plano inclinado, ¿sí? Y la fricción, como regla general, lo que decimos es que siempre se opone a la dirección de movimiento. ¿Bien? Entonces, acá está la primera dificultad del problema. Tengo que pensar, tengo que elegir, suponer dos alternativas. ¿Cuál puede ser el posible movimiento de este sistema? Alguno de ustedes puede decir, este cuerpo B es más pesado, entonces, cuando esto se mueva, es cierto que está en equilibrio estático. El problema me dice, guarda, todo esto está quieto. Pero para intentar ver hacia dónde va la fricción, yo necesito suponer, en caso de que se mueva, hacia dónde se va a mover. Una alternativa es la siguiente, es decir, el cuerpo B se va a mover de arriba hacia abajo, va a tensar la cuerda, entonces va a hacer que este cuerpo se mueva para allá. Esa es una alternativa, ¿sí? Es suponer, esta masa es lo suficientemente grande como para descender, y como está atado con la piola, hace que este cuerpo suba sobre el plano inclinado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es decir, no, esta masa es más pesada, ¿sí? Y por lo tanto lo que esto va a hacer es intentar bajar, así, ¿m? Y como esta masa está bajando, tensiona la cuerda y hace que el cuerpo B suba. Son dos posibilidades, ¿sí? Si yo elijo la posibilidad en rojo, el movimiento del cuerpo A sería subiendo en el plano inclinado, entonces la fricción se va a oponer a ese movimiento y apuntaría para el otro lado, ¿sí? Apuntaría para acá. ¿Bien? Si yo elijo la posibilidad en azul,
el cuerpo B sube, ¿sí? El cuerpo A baja, entonces el rozamiento estaría actuando en esta dirección. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí estamos medianamente claros? Bueno, ¿cuál de las dos es la verdadera? Veamos si tengo algo de conocimiento del enunciado. Fíjense acá. ¿Mm? Fíjense los valores de peso. El peso del bloque A es 30 newton, el peso del bloque B es 25. Yo podría decir, bueno, el bloque A es más pesado, ¿sí? Entonces, el bloque A le va a ganar al bloque B, ¿sí? Yo podría decir eso. La verdad verdadera, es que yo en estos momentos no sé cuál de las dos forma es la correcta. Entonces realmente tengo que suponer una y empiezo a resolver el problema. Cuando yo lo resuelva, si lo voy resolviendo bien, o sea, si matemáticamente no me equivoqué, voy a llegar en algún momento a alguna información que me va a decir si mi elección es correcta o no. ¿Sí? O sea, esto solo me va a dar, el problema cuando yo lo vaya resolviendo me va a dar la información necesaria para ver si yo supuse lo correcto o no. ¿Sí? Pero usted me va a decir, no, profe, pero sí, ya está claro, este es más pesado. Es verdad, este es más pesado, pero está sobre un plano inclinado y encima hay fricción. Este solo está equilibrado por la tensión. ¿Sí? La verdad es que cualquiera de las dos suposiciones es igual de buena, realmente. ¿Sí? Entonces, elijamos una. ¿Cuál quieren que elijamos, la azul o la roja? Bueno, vamos con la azul entonces. ¿Mm? Entonces vamos a suponer esto. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la dirección de movimiento que arrancaría a todo el sistema del equilibrio. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué vamos a decir? Bueno, a ver qué color me queda que sea llamativo. Sí. Pregunta, ¿no sería mejor por ahí quizá analizar la roja que la azul? Porque por ahí con la azul es como que es más fácil, ¿no? Porque sabemos de que por esa lógica que te dijo, no te pesa más pesado, en cambio cuando lo tiene que tirar, lo tiene que hacer subir, digamos. Es que yo creo que en realidad el azul es la equivocada. Creo que es la equivocada, pero lo analicemos, porque si es la equivocada es mejor, nos vamos a dar cuenta por qué está mal. Entonces podemos analizar la roja. Veamos. Ustedes van a decir, no, pero ¿cómo estudio yo esto? Me voy a hacer nutrición donde las cosas tienen una respuesta cierta. No. Todo modelo físico tiene un grado de suposición, o sea, acá hay algo de apuesta, pero no hay que apostar al tuntún, hay que razonar, ¿sí? Y sobre todo, porque acá está lo crítico, yo tengo que saber resolver mecánicamente muy bien el problema para que no cometa errores matemáticos. Entonces, si yo resuelvo bien y mi suposición, si mi hipótesis es mala, en un momento voy a llegar a un resultado raro que me va a decir, che, esto está mal, entonces iba en la otra dirección y ahí puedo arreglar todo, ¿sí? Pero es importante resolver bien, porque si yo no estoy seguro con la resolución, difícilmente le pueda tener fe al resultado, ¿sí? Supongamos el azul, vamos con el azul pensando que va en esta dirección y ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, si se mueve en esta dirección, esta va a ser, guarda, no estoy hablando mal de los nutricionistas, ¿no? Ellos hacen otras cosas, no lo tomen, no es por ahí, ¿sí? Pero no tiene este tipo de cuestionamiento, che, ¿para dónde van las cosas? Y vos ves, no es tan así, ¿sí? Bueno, supongamos que esta es la dirección de movimiento, entonces el rozamiento se va a oponer al desplazamiento, ¿sí? Ahora sí, estas son todas las fuerzas, que actúan sobre el cuerpo A. ¿Bien? Vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo B. El cuerpo B tiene un peso que vale 25 newton. ¿Sí? Entonces, si tiene peso, yo ya sé que la primera fuerza que tengo que dibujar es la fuerza peso. ¿Por qué saca de este punto? A ver. Ahí está un poco mejor. Peso en B. ¿Bien? Y este peso vale 25 newton. ¿Qué otra fuerza actúa sobre este cuerpo? Fíjense que el cuerpo que está colgando no está tocando a la pared del plano inclinado. Entonces, como no se apoya, no hay fuerza normal. ¿Bien? Pero está sostenido por la cuerda, que está equilibrando al peso. ¿Sí?
entonces sí está actuando una fuerza de tensión. De vuelta, ¿cómo actúa la fuerza de tensión? En la dirección de la cuerda y desde el centro del cuerpo hacia la cuerda. ¿Sí? Así que la tensión viene así. Tensión en B. ¿Bien? No está en contacto con el plano, así que no hay normal, no hay fuerza de roce, no hay más nada, no hay ningún elástico. Son nada más que esas dos fuerzas, solo esas. ¿Bien? Entonces, ahora ya tengo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1, tengo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2. ¿Cómo voy a resolver el problema? Tengo que aplicar primer condición de equilibrio y decir lo siguiente. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1 vale 0. Eso es aplicar la primera condición de equilibrio para el cuerpo 1. También tengo que decir la suma de todas las fuerzas, cuerpo 1, digamos el cuerpo A. Mantengamos la notación del problema. Suma de todas las fuerzas que actúan sobre A vale 0. Suma de todas las fuerzas que actúan sobre B vale 0. Pero yo no mezclo fuerzas, no sumo fuerzas de A con fuerzas de B. ¿Sí? Analizo todo lo que pasa en A y digo, este está quieto, entonces la suma de todas estas fuerzas tiene que ser 0. Voy a B, este está quieto, entonces la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0. ¿Bien? ¿Cómo hago para sumar fuerzas? Necesito utilizar la fuerza en función de un sistema de referencia, encontrar sus componentes. ¿Bien? Acá está la otra parte que es vital en los problemas de estática cuando hay plano inclinado. Yo necesito definir un sistema de ejes cartesianos para este cuerpo. ¿Sí? Normalmente los sistemas cartesianos siempre los definimos así, ¿sí? Con un eje Y que viene en esta dirección y un eje X que viene en esta dirección. Bueno, en plano inclinado, esa es la peor decisión que pueden tomar. ¿Sí? En plano inclinado lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Vamos a definir un eje Y que va a ser perpendicular al plano. ¿Sí? Este va a ser mi eje Y. Y mi eje X va a tener la dirección paralela al plano inclinado. Bueno, no tan exagerado, hasta ahí. Eje X. ¿Por qué hacemos eso? Porque es más fácil. ¿Sí? Al rotar el sistema de ejes, me quedan, fíjense, la normal actúa solo sobre la dirección Y. La tensión solo sobre la dirección X. La fuerza de roce solo sobre la dirección X. La única fuerza que me queda para descomponer y encontrar las componentes en X y en Y es el peso. Si yo pondría el sistema de ejes que usamos siempre, el peso actuaría en la dirección Y y yo tendría que descomponer 3 fuerzas. Entonces más trabajo. ¿Me entienden? Esto realmente ayuda a que el problema se solucione más fácil. La otra cosa, ustedes lo pueden demostrar geométricamente, yo no lo voy a hacer porque se nos va a ir la clase, pero al elegir este sistema de ejes, donde el eje X es paralelo al plano inclinado y el eje Y es perpendicular, siempre se cumple que el ángulo del peso con el eje Y es igual al ángulo del plano inclinado. Eso se cumple siempre. Yo lo puedo demostrar porque es geometría. ¿Sí? Hay que usar el teorema de Tales, igualdad de triángulos, se hace una rotación y llegamos a que realmente ese es el ángulo. ¿Sí? Entonces, si yo ya conozco el ángulo del plano inclinado, ya fue. Ya sé cuál es el ángulo del peso con el eje Y. ¿Bien? Crean que se cumple porque se cumple. Si quieren, después lo demostramos en la consulta. No lo vamos a hacer ahora porque si no, no vamos a llegar a resolver. Profe, Sí. siempre la gráfica esa del eje se hace respecto a la normal. Sí, conviene que el eje Y sea... Otra forma gráfica que estamos viendo ahí. A ver. Un cuadrado. ¿Así decís vos? Claro. Mira, yo lo puedo utilizar. Yo tenía un compañero, cuando estudiaba, que tenía un talento muy grande para complicarse la vida. A él le gustaba resolver todo de la forma difícil, pero era muy bueno, era realmente muy bueno. No lo hacía de Contreras, sino que el tipo era así. Él siempre analizaba todas las alternativas y buscaba la alternativa más complicada porque decía que de esa forma podía analizar todo.
Y nosotros cursamos toda la carrera y la primera vez que vi ese razonamiento fue con esto. Él directamente lo resolvía con los ejes cartesianos. Sí se puede. Si vos haces eso, mira, por ejemplo, ¿no? La fuerza normal, cambié el color. Vendría para acá, saldría así la fuerza normal. Y la fuerza de rozamiento saldría para este lado y la fuerza de tensión saldría para acá, ¿sí? Vos fijate que el ángulo entre normal, fuerza de rozamiento y tensión es 90. Entonces, también se cumpliría que este ángulo vale 30, ¿sí? Y que este ángulo vale 30. ¿Bien? Pero es más trabajo porque tengo que descomponer 3 fuerzas, ¿sí? Hacerlo se puede, sí que se puede. Hay otra cosa, una sutileza que no estamos utilizando. Hay algunos libros, entre ellos el Física Universitaria, que yo les puse en la bibliografía, que hacen todo esto que hicimos nosotros y dicen, mira, la dirección del eje positivo, del eje X, yo quiero que sea la dirección del posible movimiento. Entonces ese libro te dice, no, este va a ser el eje X positivo, porque este cuerpo se va a mover para allá, ¿sí? Eso tiene mucho más sentido cuando vemos de vuelta estos problemas en Física 1 y analizamos la parte de dinámica y vemos el movimiento, ¿sí? Entonces guarda con la notación de los libros, porque por ahí van a encontrar en un libro que usa un sistema cartesiano, donde el eje Y va para acá y el eje X positivo va para el otro lado, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Nosotros utilicemos la orientación normal, que es eje Y positivo en una dirección y eje X haciendo un ángulo de 90 en el sentido negativo. Bueno, todas esas son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1. Veamos ahora las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2. Son 2. Acá, como no hay plano inclinado, ni me complico. Directamente vamos a decir, vamos a tener así. Este va a ser el sistema de ejes para el cuerpo B, ¿sí? Un eje Y, que yo le voy a poner así, y un eje X, que le voy a poner así. ¿Bien? Fíjense que no hay ninguna fuerza sobre el eje X. Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo B, que son nada más que 2, una es la tensión que apunta en esta dirección, y la otra es el peso que apunta en la dirección del eje Y negativo, ¿sí? Acá está el eje Y negativo, acá está el eje X negativo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora que ya tenemos definidos los sistemas de coordenadas, ya podemos plantear, ahora sí podemos plantear las condiciones de equilibrio. Y ese es el siguiente paso. Fíjense, hasta ahora no pusimos un número, ¿no? Pero esta es la forma correcta de resolver estos problemas. Este en concreto es muy complicado, por eso es que tenemos varios pasos. Pero primero que nada, hago un dibujo todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, dibujo el sistema de referencia y recién ahí descompongo y utilizo la condición de equilibrio, ¿sí? Bueno, empecemos. Fíjense con el cuerpo B. Yo voy a empezar por el cuerpo B porque tengo nada más que 2 fuerzas. Pongamos la lupa sobre el cuerpo B. En la dirección X no actúa ninguna fuerza, ¿sí? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Suma, ¿por qué está finito esto? Acá. Bien, esto. Suma de fuerzas sobre el cuerpo B tiene que ser igual a 0, porque este cuerpo está quieto. Esta es una suma vectorial. Entonces, esta suma vectorial se va a descomponer en 2 sumas. Una primera suma va a ser la suma de las componentes en X de todas las fuerzas que actúan sobre B, tiene que ser 0, ¿sí? La otra suma es la suma de todas las componentes en Y de las fuerzas que actúan sobre B, tiene que ser 0. Fíjense que esto salió de acá, ¿sí? Es decir, suma en X, suma en Y. ¿De dónde salieron estas 2 ecuaciones? Son las ecuaciones que vienen de acá, porque esta es una suma vectorial, ¿sí? ¿Me siguen?
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es plantear la suma de fuerzas en la dirección X para el cuerpo B y vamos a plantear la suma de fuerzas en Y para el cuerpo B, sabiendo que este cuerpo está quieto. ¿Bien? La suma de fuerzas en X es recontra sencilla. Fíjense que en el cuerpo B no actúa ninguna fuerza en la dirección X. ¿Cómo me doy cuenta? Las únicas dos fuerzas que tengo van sobre la vertical. Ninguna tiene ángulo. Entonces no tiene componente en la otra dirección. Fíjense que no hay nada sobre X. ¿Mm? Entonces vamos a decir, para el cuerpo B, ¿sí? En X, esto va a ser para B. ¿Sí? En X, 0 igual a 0. No tengo fuerzas en la dirección X. Pero fíjense qué pasa en la dirección Y. Sumo las fuerzas que actúan en la dirección Y. Y tengo dos. Una es la tensión, que apunta en la dirección Y positiva, y la otra es el peso, que va en la dirección Y negativa. ¿Mm? Es importante esa información de hacia dónde va, si va positivo o negativo, porque cuando yo sume, cada una de estas fuerzas va a entrar con un signo. Ese signo me va a decir hacia dónde apunta. ¿Mm? Entonces, en Y a mí me va a quedar lo siguiente. Tensión sobre el cuerpo B menos peso del cuerpo B igual a 0. Eso es lo que me queda. ¿Por qué? ¿Por qué el signo menos? Este signo menos es porque el peso está apuntando en la dirección negativa del eje. ¿Sí? La tensión va en la dirección positiva, entonces tiene un signo más chiquitito, invisible, porque es el primer término de la igualdad, entonces por eso no lo puse. ¿Sí? ¿Entienden esto? Este paso, chicos, es fundamental. No equivocarse en la dirección de las componentes. ¿Sí? Es recontra importante. Esto es entonces lo que se llama una suma algebraica, porque cada uno de los integrantes de la suma entra con un signo y ese signo me está dando información de hacia dónde apunta esa fuerza, esa componente. ¿Mm? Y esto es todo lo que tengo para el cuerpo B. Esto es todo. ¿Sí? Acá, sumar en X, 0 igual a 0, no me dice nada, pero fíjense que de la suma en Y podemos decir algo muy interesante. Yo reemplazo el peso por lo que vale y me queda lo siguiente. Tensión en B menos 25 newton igual a 0. ¿Sí? Entonces puedo despejar y ya puedo encontrar una de las cosas que me preguntaba el problema. Esto pasa para el otro lado y queda así, 25 newton. ¿Sí? Entonces, este es el valor de la fuerza de tensión que actúa sobre el cuerpo B. Ya encontré una incógnita. ¿Sí? Ya sé cuánto vale la tensión. Vale 25 newton. En realidad lo podría haber deducido sin necesidad de hacer todo esto porque sé que la equilibrante del peso es la tensión. Son las dos únicas fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces las dos tienen que ser iguales y opuestas. ¿Mm? Eso es la tensión en B. Alguno va a decir, profe, ¿cuánto vale la tensión en A? ¿Mm? Bueno, ahí tenemos otra suposición. Ahora, como la cuerda es ideal, y por eso es que a nosotros nos interesa que las cuerdas sean ideales, la tensión en A va a ser la tensión en B. Esto es una suposición que vamos a plantear siempre que tengamos problemas de estática donde intervengan cuerdas. Vamos a suponer que las cuerdas son ideales, entonces toda la tensión a lo largo de la cuerda vale lo mismo. ¿Sí? Entonces ya sé cuánto vale la tensión sobre el cuerpo A también. ¿Mm? Entonces la tensión sobre el cuerpo A también vale 25 newton. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces ya sé cuánto vale esto. Esta vale 25 y esta vale 25 newton. Fíjense que ya encontramos una de las fuerzas que actúa sobre este cuerpo, sin necesidad de resolver nada. ¿Mm? Nada sobre este. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a resolver sobre este cuerpo que es el complicado. Yo me voy a llevar todo esto para abajo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Me llevo esto para abajo. Bien.
ahí nomás, ahí estamos bien. Entonces, este puntito va a representar a toda mi masa, a mi cuerpo A, y habíamos dicho, el peso en A vale 30 newton. ¿Bien? Ahora, tenemos que hacer lo mismo, pero con este cuerpo. Así que vamos a decir, sumas de fuerzas en A, en la dirección X, igual a 0, suma de fuerzas en A, en la dirección Y, igual a 0. Hay que plantear estas dos ecuaciones. Acá sí vamos a tener que trabajar porque hay 1, 2, 3, 4 fuerzas y hay una fuerza que tiene componentes. Entonces, antes de empezar a resolver, charlemos un poco sobre el peso. Fíjense que el peso tiene un ángulo de 30 grados con el eje Y. Entonces, el peso sí tiene componentes. ¿Por qué? Va a tener una componente en la dirección Y, que es esta, que yo la voy a llamar así. Componente en Y del peso, ¿sí? Llega hasta acá, ¿sí? Y va a tener también una componente en X. Bueno, está chiquita. Ahora la ponemos bien. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Dejo de pensar en esta fuerza y paso a pensar en sus dos componentes. La gracia de resolver estos problemas es que yo solo quiero sumar las cosas que actúan en Y con las cosas que actúan en X. Si hay una fuerza que tiene un ángulo de inclinación, la descompongo y veo sus componentes solamente. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto valen las componentes de esto? Y yo tengo el ángulo, tengo el valor del peso, hay que usar seno, coseno y encontrar esas cosas. Pero bueno, hasta ahí me siguen. Perfecto. Ahora planteemos la suma de fuerza. Hagamos suma de fuerza en la dirección X. Suma de fuerza en la dirección X para el cuerpo A. ¿Qué va a hacer? Fíjense en la dirección X, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión, que ya sabemos que vale 25 newton, que va en la dirección positiva. Entonces cuando hagamos la sumatoria, esto apunta en la dirección positiva, así que esto va a entrar así. Yo directamente lo voy a poner 25 newtons en la dirección X positiva. Es la tensión. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento apunta en la dirección positiva. ¿Sí? Entonces va a entrar con signo más en la suma. Como no sé cuánto vale, lo voy a poner ahora, por ahora, así. Más fuerza de rozamiento. ¿Sí? En la dirección positiva del eje X no tengo más nada. Pero en la dirección negativa tengo esto. La componente del peso A que actúa en la dirección X, que fíjense que va en la dirección negativa. ¿Sí? Entonces esto lo voy a poner, por ahora lo voy a poner así. ¿Cómo? Menos componente del peso A en la dirección X. ¿Sí? No tengo más nada en la dirección X. Fíjense que eso es todo lo que tengo. No hay ninguna otra fuerza. Entonces, como esto está en reposo, la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Planteemos la suma de fuerzas en Y. Fíjense que tengo en la dirección Y. Por un lado tengo la normal, que apunta en la dirección Y positiva. Así que esto va a entrar positivo. ¿Sí? Hagamos eso. Decimos suma de fuerzas sobre A en la dirección Y. La primera es la normal. Guarda con la n de normal y con la n de Newton. ¿Sí? Cuidado, porque cada tanto uno se equivoca. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Después, tengo la normal que apunta en la dirección positiva del eje Y. Fíjense que en la dirección negativa del eje Y, la que tengo es el peso, la componente en Y del peso, ¿sí? Que está yendo para allá. Entonces, esto lo vamos a poner ahora así. Menos componente del peso A en la dirección Y. No tengo más nada en la vertical. Fíjense que en la vertical no tengo nada.
entonces la suma de estas fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué tengo yo? Yo tengo, en el fondo tengo dos ecuaciones. Tengo una ecuación para x, esta es la ecuación en x, esta es la ecuación en y. Tengo dos ecuaciones, entonces tengo un sistema de dos ecuaciones. Pero fíjense cuáles son las cosas que yo no conozco. No conozco la fuerza de rozamiento, no conozco la componente del peso, no conozco la componente y del peso, no conozco la fuerza normal. ¿Sí? Si hay una fricción o no. Si no daba el dato. No, si hay rozamiento. Sí, sí, por eso. Lo que te da es el valor del coeficiente. Fíjate qué es lo que dice. El coeficiente de rozamiento estático crítico. Acuérdense que el rozamiento puede tomar muchos valores, pero tiene un máximo valor que es mu por la normal. Entonces esto me está diciendo el coeficiente para ese máximo valor vale 0,74. ¿Sí? No, sí que hay rozamiento. Ahora justo le iba a decir eso. Justo íbamos a hablar sobre eso. Yo tengo estas 4 fuerzas que no conozco. ¿Sí? Tengo 2 ecuaciones y tengo 4 incógnitas. Para que esto tenga final feliz, yo necesito tener el mismo número de ecuaciones que el mismo número de incógnitas. ¿Sí? No puedo fabricar más ecuaciones. Entonces, acá en realidad necesito tener 2 incógnitas, no 4. Así que hay cosas de acá que yo sí conozco, nada más que no sé que las conozco. ¿Cuáles son esas cosas? Esta componente y esta componente no son incógnitas. ¿Sí? Las incógnitas de verdad de este sistema son la normal y la fuerza de rozamiento. ¿Mm? ¿Por qué estas no son incógnitas? Fíjense en el triangulito. ¿Sí? Yo le había dicho el miércoles pasado, saquen captura de esa diapositiva donde estaba seno, coseno, cateto opuesto, adyacente, porque la vamos a ocupar. ¿Sí? Y acá van a ver que sí lo vamos a ocupar. Pues yo tengo una cosa así. Tengo el peso, bien así, peso A. ¿Sí? Tengo para este lado la componente en y tengo la componente en X dibujada acá. ¿Sí? Y yo sé que este ángulo vale 30. ¿Sí? Esta componente la traslado y la dibujo aquí y tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces empiezo a utilizar seno y coseno. Fíjense con este triángulo. Este ladito es uno de los dos que forma el ángulo. ¿Sí? Fíjense. El ángulo de 30 está formado por el peso y está formado por este lado. ¿Cómo se llama este lado? Componente en y del peso. ¿Sí? Pero para este ángulo, este es uno de los dos lados que forma el ángulo, entonces este es el cateto adyacente. Acuérdense que habíamos dicho, adyacente es el lado que te forma el ángulo junto con la hipotenusa. La hipotenusa es el peso, el adyacente es este. Entonces vamos a decir lo siguiente. Coseno de 30 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces, coseno de 30 grados es cateto adyacente, va a ser en este caso la componente del peso A en la dirección Y. La hipotenusa es el peso en A. ¿Sí? Entonces, esto que yo lo conozco lo paso para el otro lado y me queda así. La componente del peso A en la dirección Y es peso en A por coseno de 30 grados. ¿Sí? Reemplazo, esto es 30 newton por coseno de 30, veamos cuánto es el coseno de 30, ¿sí? Es entre el ángulo está formado entre el peso y el eje Y negativo. Y justo la componente del peso en la dirección Y está actuando sobre el eje Y negativo. ¿Y ahí no sería cero? No. Fíjate bien. Cateto adyacente es el cateto que te forma ángulo junto con la hipotenusa. ¿Sí? Esa es la otra cosa. Uno siempre tiende a pensar componente en Y, seno, componente en X, coseno. No, depende del ángulo. En este caso, vos fíjate acá, fíjate en el dibujo. Tengo el peso y el otro lado que forma el ángulo, este que está inclinado, es el cateto adyacente y es la componente en Y. Coseno de 30 vale 0,866.
multiplico eso por 30 newton, 25,98, ¿sí? 26. 26 directamente. Quien dice 25,98 dice 26. Listo. Ya conozco la componente ni del peso, ¿sí? Acabo de encontrar esto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Desde el vértice del ángulo, miro hacia el frente y el lado que encuentro opuesto es el cateto opuesto, ¿sí? Y este cateto opuesto es exactamente igual a este, ¿sí? Yo voy a correr este nombre para que no se hagan bollos. Este peso A por este lado, ¿sí? Este lado es la componente en X, este lado es la componente en X. Este es el mismo dibujo que tengo acá, ¿sí? Entonces la componente en X es el cateto opuesto, ¿sí? Así que vamos a decir, seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de 30 es componente del peso en la dirección X sobre peso. Esto pasa para el otro lado y vamos a decir así. Componente del peso A en X es igual. Fíjense que esto que estaba dividiendo pasa multiplicando. Así que queda peso A por seno de 30. Y calculadora. 30 seno es 0,5 por 30 newton, 15. 15 newton. Esta es la componente en X. Entonces estas dos ya las conozco. Podemos plantear de vuelta las ecuaciones. Vamos a reemplazar acá. Componente en X del peso vale 15 newton, así que le voy a poner 15 newton directamente. Componente en Y del peso vale 26. Bien. Ahora sí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo esta ecuación con una sola incógnita, que es la fuerza de rozamiento, y tengo esta ecuación con una sola incógnita, que es la normal. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La vamos a escribir de vuelta abajo un poco más prolijito, ¿sí? Vamos a decir de esta forma. La primera ecuación es la suma de fuerzas en X, ¿sí? Yo voy a poner 25 newtons más fuerza de rozamiento menos 15, más fuerza de rozamiento menos 15 newton igual a 0. Y la segunda ecuación es esta. Normal menos 26 newton igual a 0. Normal menos 26 newton igual a 0. Ese es mi sistema de dos ecuaciones. ¿Cuáles son la incógnita? Fuerza de rozamiento y normal. Tiene solución. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Ahora, muy importante. No hagan esto. No, porque pasa. No. Pero es la misma N mayúscula. ¿Cómo no voy a simplificar? No. Porque esta representa la fuerza normal y esta es la unidad, ¿sí? Guarda porque pasa, ¿no? Ojo. Hasta en las mejores familias, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces de acá, fíjense, yo voy a despejar y voy a decir, la normal vale 26 newton, ¿sí? Este es el valor de la fuerza normal. Cuidado con intentar simplificar las N, ¿no? Y de la ecuación en X, fíjense que ya está listo, porque tengo 25 newton menos 15, esos son 10 newton, ¿sí? Y lo voy a pasar para el otro lado, voy a despejar acá y voy a encontrar lo siguiente. Fuerza de rozamiento va a ser igual a menos 10 newton. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces esto vamos a poner así. ¿Verdad? Fuerza. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, acá encontramos algo que nos dice
que le equivocamos al sentido de movimiento. ¿Por qué? Negativo. Exacto. ¿Por qué está mal que sea negativo? Porque se supone que todo lo que entra en este... habíamos dicho que estas son sumas algebraicas. Entonces los signos indican las direcciones. Y lo que entra son componentes que siempre entran en valor positivo. Porque se supone que el signo te dice hacia dónde apunta. ¿Sí? Entonces no puede quedar una componente de una fuerza negativa. ¿Sí? Esto sería el módulo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Módulo negativo. Entonces está mal. ¿Sí? Pero no es que está todo mal, tiro la hoja y tengo que empezar a hacer. No. Esto me está diciendo, me está dando información valiosa. Me está diciendo, mira, el rozamiento en realidad no va para acá, sino que va para el otro lado. ¿Sí? El rozamiento en realidad va para allá y esto en realidad se mueve en la dirección contraria. Entonces, si ustedes tienen este problema en el parcial, tienen que poner así, pónganlo de esa forma. Módulo negativo está mal, entonces la siguiente frase es: el rozamiento actúa en la dirección opuesta a la que se supuso. Ustedes con que pongan esto, módulo negativo está mal y entonces el rozamiento va a actuar en la otra dirección, el profe que corrija el problema va a decir, perfecto, entiende. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir, bueno, no hay ningún drama. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? El valor está bien. El valor es el necesario para equilibrar. ¿Mm? Pero va para la otra dirección. O en principio no, ni siquiera eso. Seamos más cancheros. Digamos lo siguiente, el rozamiento tiene que ir para el otro lado. ¿Sí? Tiene que ir no para acá, sino para allá. ¿Bien? Entonces yo lo voy a borrar. Ahí. Y vamos a decir... la fuerza de rozamiento viene para acá. Y la voy a dibujar un poquito más grande. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que esto en realidad se está moviendo para acá. Y vamos a suponer, acá también lo borremos, que esto se mueve para acá. ¿Mm? Y que este se mueve para allá. ¿Sí? Vamos a hacer esa suposición. Entonces ahora, fíjense, vamos a decir, uy, el rozamiento va en la otra dirección, qué desgracia, tengo que sumar todo de vuelta. ¿Mm? Ni tanto. ¿Por qué? Lo único que cambia es esto. El rozamiento va a entrar en la otra dirección. ¿Sí? Va a entrar en la dirección negativa. Planteemos ahora, corrijamos. ¿Sí? Corregimos. ¿Sí? ¿Cómo queda? Fíjense en el dibujo. ¿Mm? Queda en la dirección X la tensión, en la dirección Y el rozamiento y la componente en X del peso. ¿Sí? Que ya sabíamos cuánto valía la componente en X, vale 15. ¿Sí? Entonces esto va a quedar así. La tensión en A menos fuerza de rozamiento menos peso A en X igual a 0. ¿Sí? Lo único que hicimos fue poner el rozamiento para el otro lado. La tensión, habíamos dicho, valía 25 newton. Eso ya la conocíamos. ¿Sí? La componente en X del peso vale 15. Entonces pongamos también. ¿Sí? Menos 15 newton menos fuerza de rozamiento igual a 0. ¿Sí? 25 menos 15 vale 10. 10 newton. ¿Sí? El mismo valor, fíjense. Menos fuerza de rozamiento más 10 newton igual a 0. Entonces ahora despejo, paso para el otro lado y me queda fuerza de rozamiento igual a 10 newton. Que es el mismo valor que habíamos sacado hace un ratito. Fíjense que valía menos 10.
¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando ustedes encuentren esto, ponen la frase, el módulo me dio negativo, entonces estaba mal, esto se mueve para el otro lado, y no hace falta hacer esta corrección. Yo la hice ahora porque ustedes son desconfiados. Pero lo siguiente es poner la fuerza de rozamiento, lo mismo que yo encontré, y le cambio el signo. Nada más que eso. ¿Sí? Va a valer lo mismo, nada más que con signo positivo. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya nos vamos, ya tranquilícense, ya terminamos enseguidita. Ese signo negativo ya no lo pongo. Ya Exacto, tal cual. O sea, esto está mal. ¿Por qué? Se supone que este es el módulo de la fuerza de rozamiento. Los módulos nunca van a ser negativos. Si yo llego a encontrar un módulo negativo, pongo el freno, me fijo que todo lo anterior esté bien resuelto, y si está bien resuelto es porque esto me está diciendo, mira, se está moviendo en la dirección contraria. ¿Mm? Ahora tengo el rozamiento, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Lo rojo. Está garabateado. Fuerza de rozamiento, módulo negativo, mal. Y abajo dice el razonamiento. No, el rozamiento. Rozamiento. El rozamiento actúa en la dirección opuesta a la que se supuso. Tengo letra de médico. Supuso. Y acá dirección. Está un poco mejor. Bueno, entonces, volvamos al dibujo original. Acá, yo ya conozco la fuerza de rozamiento, conozco la tensión, conozco la componente en X del peso. Lo único que me está faltando como incógnita es conocer la fuerza normal. ¿Sí? ¿De dónde encuentro la fuerza normal? De la ecuación en I, que sale sola. Fíjense que se regala. Ah, no, ya la habíamos encontrado. Vale 26 newton, la fuerza normal. ¿Sí? Volvamos al enunciado. Determina el valor de la fuerza aplicada a la cuerda. Esto era la tensión. Ya la habíamos encontrado, la tensión ya sabemos cuánto vale. Determina el valor de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo. Acabamos de encontrarla. ¿Sí? Ah, esto se los quería decir. Fíjense que nosotros resolvimos el sistema de ecuaciones y el rozamiento era una incógnita, que la encontramos a partir del despeje. Tengan mucho cuidado con suponer lo siguiente. Fuerza de rozamiento igual a coeficiente por normal. Ojo con eso. Esto no es correcto. ¿Por qué? Recuerden que el rozamiento es una desigualdad. Toma muchos valores distintos con un máximo valor que es coeficiente por normal. Ese es como el techo del rozamiento. Pero el rozamiento puede tomar valores distintos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me entienden eso? Es muy distinto. No es como peso igual a masa por gravedad, que eso sí es cierto. El peso siempre se calcula de esta forma. El rozamiento, al ser una desigualdad, me dice, mira, el rozamiento va a tomar el valor necesario para equilibrar al cuerpo hasta este máximo. ¿Sí? Yo no puedo plantear que el rozamiento siempre va a ser el máximo porque me va a llevar a resultados equivocados. Entonces, normalmente el rozamiento es una incógnita. ¿Sí? Justo sobre eso viene el tercer inciso del problema. Dice lo siguiente. A partir de los resultados obtenidos, ¿se verifica que el cuerpo está en equilibrio? ¿Cómo verifico que el cuerpo está en equilibrio? Tengo que hacer la suma de fuerzas. Suma de fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Nosotros acabamos de resolver todo suponiendo que eso es cierto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo verifico? Verifico con la fuerza de rozamiento, con la máxima fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la máxima fuerza de rozamiento? La máxima fuerza de rozamiento es esta. Mu estático por el valor de la fuerza normal. El coeficiente que teníamos valía 0,75. El valor de la normal, que ya lo encontramos, 26 newton. ¿Sí? Por 26 newton, ¿cuánto da esto? profe era 0,74. Ah, bien, muchas gracias. Punto 74 por 26. 19,24. ¿Sí? 19,24 newton. Y acá pongamos 0,74. Bien. Este es el máximo valor del rozamiento.
es el techo. ¿Cuánto es el rozamiento que tenemos en nuestro problema? 10 newton. ¿Sí? Entonces está bien. ¿Mm? Entonces, acá vamos a decir lo siguiente, y lo voy a escribir yo con mi letra fea. Como fuerza de rozamiento vale 10 newton, ¿sí? Y la máxima fuerza de rozamiento vale 19, entonces no pasamos el máximo valor. Fíjense, el rozamiento que encontramos resolviendo nuestro sistema de ecuaciones es más chico que el tope. ¿Mm? Entonces, sí está en equilibrio. ¿Me entienden? ¿Qué habría pasado si nosotros resolvemos el sistema de ecuaciones y encontramos fuerza de rozamiento igual a 48 newton? Y el máximo valor que puede tomar el rozamiento es 19. Eso me dice, mira, para que este sistema de fuerzas se equilibre, el rozamiento solo te puede entregar hasta 19 newton, pero la equilibrante de todo este sistema vale 48. Entonces no va a estar en equilibrio. Yo necesitaría agregar alguna fuerza extra que me dé esa diferencia para que la suma valga 0. ¿Me entienden? Y la última pregunta, veamos si la resolvemos en 5 minutos, así ya se van porque se me están durmiendo. ¿Cuánto debería ser el peso del bloque B para romper el equilibrio? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Vamos al dibujo grande, acá, en este. Ya sabemos, porque lo acabamos de definir bien, esta es la dirección de movimiento y esta es la dirección de movimiento. Entonces el rozamiento habíamos dicho que viene para acá. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer mentalmente es lo siguiente. Empezamos a agregarle masa a esto. ¿Sí? Empieza a engordar. Tiene más peso, tiene más peso, tiene más peso. Llega un momento en el que tiene un peso lo suficientemente grande como para moverse. Bajando, haciendo que esto suba, ¿sí? Y ya no esté en equilibrio. ¿Bien? Bueno, ¿cómo voy a encontrar yo ese peso? A ese peso lo encuentro analizando en este cuerpo. Yo lo que voy a hacer ahora es buscar, analizar en este cuerpo cuál es la fuerza que va a ir cambiando en este cuerpo cuando esta masa tenga más masa. La tensión. ¿Por qué? Cuando esto empieza a crecer en peso, la fuerza que equilibra al peso B es la tensión. Y esta tensión actúa en toda la cuerda, así que también actúa en este cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando este aumente de peso, esta tensión va a aumentar. Hasta que va a llegar a un momento en el cual la suma de fuerzas ya no va a ser 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que analizar la sumatoria en la dirección X. Esta ecuación es la que involucra a la fuerza que va a ir creciendo, a la tensión, con la fuerza de rozamiento, con la componente X del peso. ¿Sí? Con esta componente que la voy a dibujar ahora aquí. Es difícil la primera vez, es difícil la segunda, más o menos por la vez 18, se van a dar cuenta que no es tan difícil. ¿Sí? Pero hay que bancarse las 17 veces anteriores y hacerlo. Entonces, hagamos la suma de fuerza en la dirección X. Suma de fuerzas sobre el cuerpo A en la dirección X. Vamos a tener la tensión menos la fuerza de rozamiento menos la componente del peso A en X. Y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Bueno. Para que todo esto esté en equilibrio, yo voy a decir lo siguiente. Voy a despejar la tensión. ¿Sí? Así. Tensión va a ser fuerza de rozamiento más peso en la dirección X. Y voy a decir también, vamos muy para arriba hasta el dibujo. Cuando esto empiece a moverse, el rozamiento va a crecer hasta el máximo valor que puede. Va a decir, ya no puedo hacer más nada. Y se va a empezar a mover el cuerpo. Así que este rozamiento va a tener el máximo valor. En el momento en el que esto empieza a moverse, el rozamiento va a tener
el máximo que es mu por la normal. Entonces vamos para abajo. Este rozamiento va a ser fuerza de rozamiento máximo. ¿Sí? Y esta es la ecuación que yo quiero resolver. ¿Sí? Esto lo conozco. Valía. Componente en X del peso. Lo teníamos por acá. Acá. 15 newton. Voy para abajo. 15 newton. Y la máxima fuerza de rozamiento habíamos dicho que valía 19,2. Entonces vamos a decir lo siguiente. La tensión es igual a 19,2 newton más 15 newton. Esto es calculadora. Listo, súper, muchas gracias. 34,2 newton. ¿Sí? Esto. ¿Qué hago con este valor de tensión? Cuando la tensión vale 34,2, esto ya empieza a moverse. Si vale 34,1, todavía está quieto. Si la tensión vale 34,3, ya se mueve. ¿Sí? Este como de acá en adelante empieza a moverse el cuerpo. Vamos para atrás. Por acá. Si esta tensión vale 34,2, esta tensión vale 34,2. ¿Sí? Entonces de ahí puedo encontrar cuánto vale el peso B. Entonces vamos acá abajo, vamos a dibujar el pesito B, va a ser así. Y vamos a decir peso B. Esto es lo último y ya nos vamos. Tensión. ¿Sí? Esta tensión vale 34,2, entonces acá saco cuánto vale el peso B. Decimos, esta es la dirección del eje Y positivo, entonces nos queda lo siguiente. 34,2 newton menos peso B igual a 0. Entonces, cuando el peso B vale 34,2 newton, ¿sí? Ahí, el cuerpo B empieza a descender. O sea que esto ya deja de estar quieto. ¿Sí? El peso B original que teníamos en el problema era 25 newton, entonces sí, estaba muy por debajo. Yo le puedo agregar masa, cuando el peso B llega a 34, ahí ya salgo del equilibrio y empieza a moverse todo. Bueno, terminó siendo bien largo este problema, pero más complicado que esto no hay en el práctico. Cortemos acá, ¿sí? Yo voy a subir esto que acabamos de resolver. Miren, es todo esto lo que hicimos. Esto lo voy a subir como PDF y voy a subir el video de la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, con esto sí, dejamos hasta acá.